Estás escuchando Radio Canarias Alzada. La voz de los que no se dejan escachar. El sonido de la Canaria talentosa. Buenos días, Colonia. Estamos en Radio Canarias Alzada, una edición más de nuestro programa de entrevista. Del otro lado del teléfono tenemos a Pedro Hernández Camacho, ambientalista, bregante por la defensa de la tierra y de la Pachamama en general, y miembro de la plataforma Chira Soria. Muy buenas, Pedro. Muy buenas. Un apunte es plataforma Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín. Nos gusta porque el Barranco de Arguineguín, digamos, es el topónimo histórico, ¿no? Pues gracias. Pues lo corregimos. Plataforma Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín. Un lugar emblemático, un lugar histórico y que recientemente, por desgracia, es protagonista por otro tipo de cosas. Bueno, le pregunto, recientemente hemos visto que todo el arco parlamentario de Canarias se ha mostrado a favor del proyecto de la estación hidroeléctrica Chira Soria. Hemos visto cómo la crispación ha ido subiendo por parte del Cabildo de Gran Canaria y llegando incluso a utilizar el insularismo más caduco y rancio para atacar a las voces discordantes contra este proyecto. ¿Qué factores cree usted que han facilitado dicha unión parlamentaria? Algo, digamos, pues cuanto menos curioso. ¿Y por qué se defiende con uñas y dientes ese proyecto y se ataca tanto a las voces discordantes? Bueno, usted me está planteando dos preguntas, ¿no? Le contesto primero a la primera, el tema del Parlamento, y lo segundo es la falta de democracia y de respeto a la pluralidad por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria. En relación con lo primero, es decir, ¿por qué todo el arco parlamentario de Canarias está a favor de Chira Soria o muestran una actitud? Bueno, yo tengo que decirle algunas conclusiones de nuestra presencia allí. Antes que nada agradecemos al Grupo Parlamentario Nacionalista que cuando le hemos planteado que era importante que tuvieran conocimiento del proyecto de Chira Soria no tuvieron ningún tipo de dificultad y tramitaron, ¿no? Porque es una comisión en la que son los grupos parlamentarios las que hacen, digamos, las propuestas de comparecencia, ¿no? Y a nosotros tenemos que agradecer en términos democráticos esa actitud al margen de la posición política de apoyo o no a la central Chira Soria, ¿no? La siguiente cuestión importante es el nivel de ignorancia de todos los grupos parlamentarios en relación con el proyecto de Chira Soria. Es verdaderamente escandaloso. La sociedad canaria tiene que estar temblando por el nivel de ignorancia. Les planteamos una propuesta de crear una comisión de estudio. En el Parlamento en estos momentos hay dos comisiones de estudio, una que tiene que ver con la situación de la infancia en Canarias y la otra cómo va a quedar encuadrada Canarias a partir del año 21 porque se van a modificar algunos aspectos de la Unión Europea. Entonces les planteamos que el modelo energético de Canarias es un modelo que no puede estar en manos de las multinacionales como siempre y que no podemos estar entregando el territorio de las islas a los propietarios históricos del suelo, ¿no? El gobierno de Canarias, a través de la declaración de interés general, está entregando ipso facto y declarando suelos industriales a las multinacionales. Eso es un verdadero escándalo lo que está pasando. Están aprobando todos los días eso, ¿no? Entonces le decíamos que había suficiente argumento para crear una comisión de estudio y que, en primer lugar, el gobierno de Canarias adoptara una moratoria y que no siguiera autorizando ni un parque fotovoltaico más, ni un parque eólico más a las multinacionales, ¿no? Bueno, pues esas dos cuestiones tienen ignorancia del proyecto de Chira Soria. No saben, porque no conocen, entre otras cosas, ni siquiera el Barranco de Arguineguín. Y no conocen que es la mejor red hidrográfica de Gran Canaria, que están las tres grandes presas, Soria, Chira y la presa de las Niñas. Que ese barranco nace en la cumbre, a los pies del Nublo, un elemento geológico tan icónico para el sentimiento de los canarios. Que ese barranco tiene valores históricos excepcionales, que en la desembocadura de ese barranco, en la zona del Pajar y de Arguineguín, hay yacimientos arqueológicos excepcionales. Este barranco tuvo lugar la batalla en la que fue derrotado Jean de Bettencourt cuando en 1418 intentó conquistar la isla de Gran Canaria, en 1418, que en ese barranco hay una continuidad histórica de las personas que viven en los distintos núcleos de población, desde la base hasta arriba, una continuidad histórica con las poblaciones aborígenes, eso está absolutamente asentado. Y ese modelo tan amable que ha tenido la gente
que históricamente miles de años viven ahí, estos señores del Cabildo de Gran Canaria pretenden destruirlo, y les implorábamos a los señores diputados que conocieran esa realidad, que ese barranco, desde el punto de vista del ámbito sociopolítico en el que ahora estamos englobados, la Unión Europea, no hay un espacio en la Unión Europea con 200 kilómetros cuadrados que tenga 5 figuras de protección vinculadas a la red Natura 2000. Nos parecía intolerable que estos señores tengan oídos sordos y no quieran escuchar los valores históricos y los valores naturales de ese barranco. El paisaje es extraordinario, la geología de ese lugar es extraordinaria, la presencia de especies en peligro de extinción como el pinzón azul y el halcón taborote es extraordinario, y que estos señores no quisieran escuchar para que supieran qué es lo que pretende hacer Antonio Morales y Red Eléctrica ahí, que lo que pretenden hacer es una cosa escandalosa, que por eso lo están ocultando. Claro. Pretenden hacer una desaladora, abrir en canal el barranco durante 30 kilómetros, meter una media de 4.500 kilos de dinamita diariamente durante 70 meses, industrializar el barranco, que lo dicen así, abrir una caverna donde cabría dentro la Catedral de Las Palmas, sacar hacia abajo, hacia el Pajar y hacia Puerto Rico, cerca de... es que es 1 millón de toneladas de metros cúbicos de escombros. Madre mía. Luego cargarse la zona SEC de Tauro 2 con unas torres que algunas de ellas tienen una altura más allá de un piso, de un edificio de 24 pisos. Eso no es tolerable en el siglo XXI. El territorio no se puede destruir ni 1 metro cuadrado más. Pues bueno, todos estos argumentos se los pusimos encima de la mesa, y les pusimos también encima de la mesa que se le iba a entregar a una multinacional nuestros mejores recursos, el viento y el sol, que tenemos las mejores condiciones mundiales aquí, que es el ejemplo de la soberanía energética, y que estos señores se le iban a entregar a una multinacional, que en el pasado podía estar justificado, entre comillas, que las multinacionales nos controlaran porque había que traer el carbón, el gas o el petróleo, y de hecho, cuando se empieza a generalizar el uso del carbón en los barcos, los puertos canarios, Santa Cruz y Las Palmas, crecieron en torno a las grandes estaciones carboneras, que eso podía estar justificado, pero que ahora nuestros recursos, nuestra mina, es infinita, la tenemos aquí. ¿Por qué vamos a regalar eso a las multinacionales, siendo el recurso más extraordinario para nuestra soberanía? Entonces a estos señores les da lo mismo, porque son unos simples vasallos al servicio del poder establecido en las islas. Les da lo mismo, ellos son ya votos delegados, ni siquiera escuchan. Entonces le solicitamos que se abriera una comisión de estudio, para nada, y solicitamos además que el gobierno de Canarias no siga concediendo ni una asignación más de potencia eólica y fotovoltaica, les da lo mismo, y solicitamos por una cuestión de coherencia legislativa. En estos momentos el gobierno de Canarias aprobó en el mes de noviembre la ley de cambio climático. La tiene que aprobar el Parlamento en la primera mitad del año 21. Y de la ley de cambio climático tienen que aprobar 2 planes estratégicos: el plan estratégico de mitigación de los efectos del cambio climático en Canarias y el plan estratégico de introducción de las renovables. Entonces le decimos, señores, ¿ustedes van a seguir engañando y mintiendo a la sociedad canaria? Si se va a elaborar, después de aprobarse la ley de cambio climático, el plan estratégico de introducción de las renovables, ¿ustedes van a seguir haciendo asignaciones de potencia a las multinacionales, que luego el plan ya no tiene sentido? Es que cuando se está elaborando un plan, se hace una moratoria y se para, y no continúan dando asignaciones de potencia. Pero ¿usted no les da vergüenza que vayan a destruir 20 millones de geología de la isla de Fuerteventura entregándoselas a las multinacionales, que ya tienen asignado más de 390 megavatios de potencia, cuando la isla de Fuerteventura solo consume 90 megavatios de potencia? ¿Dónde van a ir los otros 300 megavatios en manos de las multinacionales? ¿Nos van a seguir manteniendo este dominio colonizado de las islas? Pues bueno, eso es, digamos, algunas de las conclusiones que sacamos de la presencia allí, ¿no? Como eso son 2 realidades. Los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos de Canarias tienen que tener absolutamente claro que son 2 realidades. Estos señores son una serie de burócratas, servicio de las multinacionales, y les importa un pito el destrozo y seguir aumentando la dependencia de las islas. Les importa un pito. Por eso no quieren escuchar a las mejores cabezas. Les decimos, señores, una comisión de estudio, como se planteó hace cerca de 2 años, cuando una carta
que lideraba Antonio González Vieite y Julio Cuenca Sanabria, el descubridor de las montañas sagradas de Risco Caído, y le dijo a Antonio Morales, le presentaron la carta pública, le dijo, por favor, para esto, que esto es un desastre, como vamos a destruir el interior de Gran Canaria, para esto, hagamos que los mejores, los que más sepan, organicemos jornadas, y después de esas jornadas saquemos las conclusiones, hagamos un dictamen y digamos si esta es la mejor opción. Pues nada, se niegan, ¿por qué? Porque probablemente quien les mueve la mano no sean ellos, no sea su conciencia, sino que sean estas multinacionales las que le están moviendo la mano, que levantan o agachan la mano para votar en una dirección o en otra, ¿no? Esa es la realidad de las conclusiones que sacamos allí. Son dos mundos, el mundo de la burocracia, el mundo de la dependencia y el mundo al servicio de quienes están representados en el Parlamento de Canarias, sean los de Podemos, sean los de Nueva Canarias, sean los del PSOE, sean los del PP, sean los de la Agrupación Gomera Independiente, sean los de Ciudadanos. Todos forman parte del kiosco dependiente que nos han montado, ¿no? Todos. No hay nadie que escape de esa realidad, ¿eh? Da la sensación que son meros medianeros en la colonia para seguir manteniendo pues el negocio calentito, ¿no? Y que ellos controlaran un poquito a las masas. La cosa es que también ellos, pues digamos, de una manera torpe, pero lo han intentado, pues mostrar una excusa, ¿no? Una excusa que se ve que es la que han hecho creerse a mucha gente, y esa excusa que nos ofrecen es que Canarias se está quedando atrás en la introducción de las energías renovables, ¿no? Y muestran al proyecto Chira-Soria como la única alternativa. ¿Es esto cierto? ¿Hay alguna otra opción viable a destruir ahora le contesto eso, ahora le contesto eso, y antes que sí quisiera contestarle la actitud, que era la otra cuestión que le planteamos en el Parlamento. Ajá. Pedimos amparo democrático frente a los insultos, frente a la bajeza ética, moral y política de Antonio Morales, que insulta a quienes planteamos otras cosas y además nos llama de lo último, ¿no? Eso las injurias son delitos que están penados en un cargo público cuando se pasea por los medios de comunicación insultándonos de la manera que estuvo insultándonos hace 2 semanas, ¿no? Sí. Entonces pedimos amparo democrático frente a eso, el derecho que tenemos a la diversidad y a la pluralidad, y a plantear con argumentos otras opciones y otros modelos energéticos, y pedimos amparo también, ¿no? Porque este señor no es capaz de reconocer que la sociedad canaria es muy plural en términos políticos. El hecho del mismo pleno del Cabildo de Gran Canaria, que él es presidente, hay una representación de 6 sensibilidades políticas distintas y más sensibilidades que hay fuera en la calle. Y luego también le pedimos amparo por la ocultación de la información, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Nosotros estamos participamos en las alegaciones al estudio de impacto ambiental, participamos en las alegaciones y estos señores tienen oculto el expediente. Eso no es así. Yo les ponía el ejemplo y decía, oye, que cuando la batalla de Repsol, yo fui en 5 ocasiones a Madrid y el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente me permitían acceder al expediente, ¿Qué es lo que pasa aquí con estos gobiernos del Pacto de las Flores, progresistas, de Podemos, Nueva Canaria y el PSOE, que tienen oculto todo el proceso de evaluación ambiental? ¿Por qué? ¿Qué están ocultando? Y la otra cuestión que le pedimos amparo es la documentación del Consejo Insular de Agua, del Cabildo de Gran Canaria, que tampoco hemos tenido que ir a los tribunales y están en un juzgado de contencioso administrativo de Las Palmas, porque tampoco nos ceden los papeles que son públicos. No quieren ceder, ¿no? No, ¿y qué legitimidad tienen estos burócratas técnicos y políticos del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias para no facilitar que la ciudadanía organizada pueda inspeccionar y pueda plantear argumentos para impedir que se consuma la destrucción del barranco? Claro. ¿Pero qué legitimidad tiene esta gente? ¿Qué es lo que se creen? El territorio, la Pachamama, nos pertenece a todos, es un bien común. Estos son una serie de burócratas al servicio de las grandes multinacionales, sean tanto políticos como técnicos, y por eso están resistiéndose a que podamos acceder. Y en ese sentido, creyendo que el Parlamento es la representación y son los que están para controlar el gobierno, les pedimos también amparo para poder acceder y para parar, digamos, la deriva insultante y descalificante del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, escucharon, no dijeron ni sí, ni no, ni A ni B, ¿no? Y eso es, digamos, la segunda cuestión que me preguntaba. Y en relación con la última pregunta, si me permites, que por qué están tan empeñados y si estamos atrasados. Estamos atrasados porque lo están haciendo... Ellos ofrecen la excusa de que en Canarias no
no han entrado como deberían las renovables y que esta es pues digamos la panacea, ¿no? Para solucionar el problema, girasol. No, eso es que lo descubrimos el Parlamento, la visita al Parlamento nos ha servido de mucho y la ciudadanía de Canarias es muy inteligente. Se ha disparado en esta semana la firma en la web WeMove, Movemos Europa se llama, y se ha disparado en los últimos días una barbaridad, ¿no? Las firmas en oposición, porque vamos a pedir amparo al Parlamento de Madrid, en el Parlamento Europeo, a la Comisión, y para que tenga constancia el Gobierno de Canarias. Se ha disparado, están firmando una media de 1.200, 1.300 personas diariamente en la página. Se ha disparado. ¿Por qué dicen ellos esa alternativa? Todo lo tienen preparado estos señores. Sí. Ellos han estado limitando la penetración de las renovables para ahora decir lo que están diciendo. Eso es así. Pero le preguntamos una cosa a estos señores. ¿Por qué no trabajan en algo? ¿Por qué no trabajan en algo que es muy sencillo? ¿Por qué no trabajan ya y bajamos los consumos de productos petrolíferos, las emisiones de gases? ¿Por qué no trabajan en eficiencia y ahorro? Por ejemplo. Eficiencia y ahorro en los alumbrados públicos, que es un disparate los alumbrados públicos en Canarias. ¿Por qué no encargan una auditoría y se empieza por ahí? Es la mejor penetración de las renovables, es la eficiencia y el ahorro en los alumbrados públicos, eficiencia y ahorro en los hospitales, en los centros de salud, en los centros deportivos y en los centros educativos, desde primaria hasta la universidad. Mira que tenemos, digamos, espacios donde desde la administración pública, si tuvieran sensibilidad y tuvieran voluntad de que los canarios y las canarias vayamos hacia otro modelo energético controlado por nosotros, lo primero es eficiencia y ahorro. Lo segundo, le preguntamos al presidente del Cabildo, con tanta propaganda que hace, y a los gobernantes de Canarias, ¿por qué ustedes no han hecho un plan estratégico de introducción de placas solares fotovoltaicas en los edificios públicos de ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, que son muchos, en los edificios educativos, desde la universidad hasta primaria, en los edificios sanitarios, en los hospitales y en los centros de salud y en los edificios deportivos? ¿Quién le impide a estos señores que miles y miles de metros cuadrados no estén ocupados ya por placas solares fotovoltaicas con lo eficiente que son ya y desenganchar de las redes? Le hemos dicho esa segunda opción, no necesitan mucho para hacer eso. Le hemos dicho la tercera opción, ¿por qué no incentivan el desarrollo del autoconsumo? Por ejemplo, ¿Por qué? ¿Por qué no incentivan el desarrollo del autoconsumo? Que muchos ciudadanos y ciudadanas con un pequeño apoyo instalarían. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no incentivan la creación de cooperativas de consumidores y productores? ¿Por qué? Porque todo esto que le estoy comentando significa que la factura de Endesa y de Red Eléctrica baje mucho. Estos señores son unos peones al servicio de Red Eléctrica y de Endesa, por eso no trabajan. Porque le hemos dicho lo siguiente, ¿y por qué no se publica la factura de la luz, de lo que cobra mensualmente Red Eléctrica y Endesa en Canarias, por los consumos públicos, por los consumos sanitarios, educativos, por los consumos en los centros deportivos y por los consumos en los alumbrados? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos la factura? Es tan difícil saber ahora mismo con los medios que hay cuánto se le está pagando por parte del gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos a Red Eléctrica. Si sabemos el truco de la factura, sabemos a quién obedecen los intereses de estos señores. Ese es el gran problema que tienen. Y luego le decimos, ¿y por qué no incentiva la introducción del coche eléctrico? Y las competencias en materia de transporte insular que son de los cabildos, ¿por qué no se incentiva ya ir aumentando las flotas de guaguas eléctricas que ya están funcionando en muchos sitios del mundo? ¿Por qué en Canarias no? ¿Por qué? Porque si descubrimos eso, les descubrimos el pastel. Por eso se resisten a entregarnos también la factura de cuánto se está pagando dinero público. El único sitio donde se conoce la isla de La Palma, que sabemos que son 140 millones de euros anuales. Madre mía. Imagínate, una isla con 80.000 habitantes. Multiplica eso por 1 millón y pico de habitantes en la isla de Tenerife, cerca de 900.000 en Gran Canaria, y verás dónde está el truco. Entenderíamos muy bien dónde está el truco. Y luego lo siguiente, hay un experto increíble en energías renovables en Canarias, que es el catedrático de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero. Ricardo Guerrero ha dicho que en Canarias hay superficie urbana 200 kilómetros cuadrados, superficie de techumbres. Que con esa superficie de techumbres, con la solar fotovoltaica tal y como ha mejorado la tecnología, que además viene con acumulación, es casi
suficiente, que no hay que ocupar más territorio, que no hay que ocuparlo. Eso es una cuestión importante. No le quieren hacer caso al catedrático Ricardo Guerrero. No tenemos por qué seguir destrozando el territorio de las islas. Es nuestro único bien no renovable. Esa es una cuestión. ¿Por qué no escuchan a Ricardo Guerrero, que es el que más sabe de renovable en Canarias? El que lleva dirigiendo el máster desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo quieren escuchar, que plantea otras opciones no centralizadas, sino descentralizadas? Las renovables en Europa van por la vía descentralizada, redistribuida, nada descentralizado. ¿Por qué no quiere perder el pastel Red Eléctrica? Pues Red Eléctrica cobra del peaje de las grandes autopistas de la energía, de todo ese tendido, de todos esos tendidos que hay en cada una de las islas, ¿no? Ese es el tema. Los quiere tener controlados. Y ahí es donde está el truco de Antonio Morales y Chira Soria. Quiere tener controlado la centralización. Y ahí está el truco del cable de Gran Canaria a Fuerteventura. Y ahí está el truco de las torres que están destrozando 20 millones de geología de Fuerteventura, desde el sur hasta el norte. Y ahí está el truco del cable Tarfaya también, para tener el control energético en la costa de Marruecos. Ese es el escándalo que estos señores, a este es el servicio al que están estos señores. Total. Eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora mismo tenemos que ser capaces de entender que hay otra Canarias distinta a esa Canarias oficial al servicio de las multinacionales. Y ahí la ciudadanía de Canarias, junta con las diferentes luchas, es donde tiene que ser capaz de dar ejemplos, como hemos dado ejemplos en el pasado en la lucha por defender los bordes costeros. Algunos de ellos se han salvado y necesitamos también salvar el territorio y necesitamos que las multinacionales no se queden con nuestros recursos infinitos del sol y del viento. Y estos vasallos al servicio de esas multinacionales tenemos que ser capaces de empujarlos, quitarles la mano, las garras de la destrucción de las islas. Esa es la realidad que tenemos delante, no podemos obviarla, ¿eh? Totalmente. Nombraba un elemento bastante interesante que nos introduce con la siguiente pregunta. Siempre a la hora de hablar de renovables en Canarias hay una tendencia bastante preocupante, que es sacar pecho con Corona del Viento en el Hierro. Se nos vendió el proyecto de que iba a ser la primera isla a nivel mundial, que iba a ser autosustentable a nivel energético, con energías renovables y demás, y una vez finalizado todo ese proyecto, vemos que de vuelta a la realidad, la producción térmica sigue existiendo en la isla del Hierro y Corona del Viento está ahí para suplir a la forma de producción energética contaminante tradicional. ¿Cree usted que con Chira Soria va a pasar lo mismo? ¿Que nos van a vender que va a ser todo renovable y a la hora de la verdad se va a seguir produciendo de manera térmica y contaminante? Vamos a ver, usted la pregunta que plantea técnicamente necesita una explicación que no sé si en este tiempo tenemos una explicación detenida, ¿no? Primero, en Canarias no hay posibilidad de montar centrales hidroeléctricas como se conocen en otros lugares continentales donde hay cursos de agua permanente. Claro. Esa es la primera cuestión importante que hay que saber. Habría que bombearla, claro. No, hay que bombearle y hay que fabricar el agua. Claro. Mire, un ejemplo muy sencillo en relación con Chira Soria. En ningún lugar del mundo se fabrica agua, por eso no quieren presentar el balance energético, porque eso es un disparate todo. En ningún lugar del mundo se fabrica agua desalada, que se utilizan recursos fósiles agotables y contaminantes, para elevarla a 1000 metros sobre el nivel del mar, 1000 metros sobre el nivel del mar, para producir un salto de 300 metros. O sea, ya hay un déficit de 600 metros sobre el nivel del mar. Claro. Es un gasto energético que además es de recursos fósil, agotable y contaminante derivados del petróleo. Eso es Chira Soria, porque ellos solo hablan, y hay un déficit porque hay pérdidas, de la producción de Chira Soria. Produce una potencia de 200 megavatios, pero el gasto en elevar el agua desde Soria hasta Chira, los 350 metros, son 234 megavatios. Ya hay un déficit ahí. Es deficiente, claro. Claro, pero usted tiene que sumarle a eso el succionar el agua del mar hasta la central desaladora. Ahí ya hay un costo energético. La producción de agua desalada, los 2.700, que siempre están cambiando las cifras, los metros cúbicos diarios, ya hay otro déficit. La producción de agua desalada ya hay otro déficit que habría que sumarlo para saber el balance energético. La tercera cuestión son las 3 estaciones impulsoras, la que está en la planta desaladora cerca del Pajar,
la que está luego a medio camino, que es la planta de impulsión número 2, ellos la tienen como número 1, pero la número 2, y la planta de impulsión número 3 para subir el agua hasta Soria, que está a 600 y pico metros sobre el nivel del mar. Pues ya me dirá usted a mí cuál es el coste energético de elevar esa agua allí. Y sabemos, el único coste energético que sabemos es que subir el agua de Soria a Chira son 230, tienen que tener una potencia de 234 megavatios para subir en torno a 5 millones de metros cúbicos cada día, para luego dejarlos caer y producir energía por el salto de agua en las turbinas. Eso, y a eso hay que sumarle más todavía de pérdida de balance energético, la pérdida por el transporte de la energía desde Soria hasta la subestación en Santa Águeda. Esos son los datos que no quieren publicar para entender dónde está el galimatías. El galimatías está en que Red Eléctrica, con unos vasallos locales, quieren tener el control de la producción y del transporte energético en Canarias. Ese es el tema, en Canarias, hacia Fuerteventura, hacia Tarfaya y hacia Lanzarote. Esa es la realidad que hay, por eso tienen que ubicarse en Chira Soria con el argumento de que penetran las renovables. Quizás por eso no publican los informes, porque sería estúpido decir que gastar más luz es algo ecológico, cuando en realidad lo que está haciendo es una obra totalmente deficitaria, que da la sensación que la quieren realizar más que nada por las subcontratas del cemento que por elementos energéticos. Claro, y la otra cuestión importante es en relación con el valor de... Vamos a suponer que técnicamente hubiera un balance energético positivo, pero el tema es que no cabe en el corazón de Gran Canaria, no cabe porque el valor de la naturaleza de ese barranco, el valor de los 5 espacios de Renatura, el valor de el patrimonio histórico y etnográfico en estos momentos ahí, no cabe tocar ni destruir ni un metro cuadrado más. Es como usted me dice, técnicamente es posible poner un teleférico en el Roque Nublo, sí, pero el valor de ese espacio no cabe, no se admite, y es lo mismo. Técnicamente usted puede abrir unos agujeros ahí y montar una central, sí, monte usted, claro, y hay tecnología para hacer todo lo que se quiera, pero eso ahí no cabe, no cabe en el corazón de Gran Canaria. Eso es un disparate, y luego es un disparate que no tiene ningún tipo de sentido subir agua, y como está pasando en estos momentos, que luego el agua de la lluvia, por eso es el argumento que han metido estos del Cabildo, el agua de la lluvia la bajan para los hoteles, apartamentos y para regar campos de golf y para la agricultura industrial. Dejen el agua de la lluvia en la cumbre, y si tienen que fabricar agua para todo este tipo de nuevas actividades, fabríquenla. ¿Pero qué disparate es este? Se fabrica el agua en la costa, se sube y el agua de arriba se baja para ese otro tipo de actividades. Y encima eso se vende como una alternativa ecológica a la producción energética actual, que es lo más... No, dejen el agua en la cumbre, eso es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que no tienen plan hidrológico, de sentido común, al igual que no hay un plan energético. Y cuando usted me pregunta por Corona del Viento, mire, Corona del Viento fue un experimento. En primer lugar, lo que hay que decir es que Corona del Viento está en manos públicas, la mayoría está en manos del gobierno y del Cabildo. Primera cuestión esa. Segunda cuestión, Corona del Viento no tienen que elaborar agua y transportarla durante 30 kilómetros como hacen estos. Corona del Viento es elevar el agua a la balsa donde está Corona. Eso es. Y luego es un experimento para 8.000 personas, no es un experimento para cerca de 1 millón, para cerca de 1 millón de personas en la isla de Gran Canaria. Es un experimento pequeño que además no tiene la eficiencia energética que era esperar. Claro, es que están intentando hacer un corta y pega, ¿no? Básicamente, que es la versión Gran Canaria de ello, y la gente que conoce el proyecto Claro, nada que ver, ¿no? Simplemente intentan engañarnos una vez más, ¿no? Con todo esto. Y Corona del Viento no destruye un barranco, Corona del Viento simplemente eleva el agua hasta la balsa y punto. El impacto es mínimo comparado con este proyecto. Porque es producir el agua en la costa y subirla a la balsa directamente. Aquí no. La balsa aquí, que sería la presa de Soria y la de Chira, está a 30 kilómetros hacia el interior y es destruir un barranco cargado de historia natural, y de patrimonio natural y de historia y de todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico-cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo. Usted señalaba un elemento que para mí es la condición sine qua non, es el centro de todo esto, y es que Canarias somos una fuente inmensa de energías renovables. Yo le pregunto a usted, en su opinión personal, si cree realmente que Canarias podría alcanzar la independencia energética a escala, por así decirlo, o en las islas más pobladas habría que hacer algún tipo de combinación para... independencia energética desde fuentes renovables, me refiero. Sí, yo no soy experto en
en energía, lo que estudio, lo que leo, lo que escucho a los profesionales que más saben de esto, ¿no? Ujú. Desde luego estamos en un momento increíble de la historia humana, estamos en una situación de vértigo, con la crisis sanitaria es mucho más, nos pone como civilización al borde del caos. Han caído imperios en la historia humana anterior, y ahora estamos al borde del caos. La crisis sanitaria es un ejemplo muy importante de muchas cosas. La crisis climática se le viene a sumar a esto, no sabemos si antes o después la crisis climática. La crisis sanitaria es debido a la crisis climática, es probable por la pérdida de biodiversidad y la destrucción de las masas forestales que impiden que todos estos nuevos patógenos se trasladen a los humanos. Y luego la crisis de este modelo de sociedad turístizada, en el caso de Canarias la crisis de dependencia alimentaria, una sociedad que se nos conoció en el mundo por ser una sociedad agroexportadora. Ajá. Ahora somos una sociedad agrodependiente, lo que supone incluso la propia destrucción del patrimonio histórico-cultural vinculado a los paisajes agrarios. Totalmente. Es lamentable lo que está pasando con eso. Entonces se necesita un cambio, digamos, de paradigma mental de todos y cada uno de nosotros para abordar la supervivencia de la isla y para abordar, digamos, la reconstrucción de otros modelos productivos y de otro modelo de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, alejar las manos de las multinacionales y de quienes nos han dominado sería un paso importante. Y en segundo lugar, con las condiciones endógenas que tenemos aquí, tenemos la fuente infinita de energía fluyendo aquí encima de nosotros, y hay tecnología para capturarla, que es el viento, el sol. Luego somos islas oceánicas, tenemos mareomotriz también, tenemos geotermia, o sea, tenemos de todo. Y habría que remodelar los modelos de movilidad también que tenemos, que ahí se va una parte importante de la dependencia de los productos petrolíferos. Hay que trabajar en los próximos 30 años, pero tenemos que trabajar con las condiciones de aquí, no con las condiciones impuestas de ningún lado. Y menos con las condiciones impuestas de las multinacionales. Y tenemos una situación muy peligrosa, porque estos señores forman parte de la continuidad del pasado y quieren seguirse alargando en la continuidad del presente y hacia el futuro. Y ahí la sociedad tiene que ser consciente del esfuerzo en términos sociopolíticos y en términos ciudadanos para pararle los pies a toda esta gente que está intentando destruirnos, ¿no? No son conscientes de que están en una situación de borde de caos. El caos ahora mismo es una situación de pobreza, sin duda, que hay en los sures de las islas y en Lanzarote y en Fuerteventura, con niveles de paro tremendos. Todavía no estamos sino viendo la punta del iceberg de la situación dramática que hay en la sociedad canaria, sobre todo en esa nueva sociedad que se ha creado en el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Yo siempre le explico a la gente que en Canarias en estos momentos no hay una sola Canaria, sino que hay 4 Canarias. Por lo menos. La Canaria es tradicional, vinculada a la agricultura, la ganadería y la pesca, y todavía poco transformada, y sobre todo en regresión demográfica, que es La Palma, La Gomera y el Hierro. Y luego estaría la Canarias, en el otro extremo, la nueva Canarias, que es sobre todo hiperétnica, con la nueva sociedad que ha venido relacionada con el turismo y la construcción, que vive en el sur de Tenerife, de Granadilla hacia allá, de San Isidro hacia allá. Eso es otra isla distinta de Tenerife. Totalmente y del sur, desde vecindario hasta Mogán, es otra isla distinta en Gran Canaria, y la totalidad de Lanzarote y la totalidad de Fuerteventura es otra isla distinta, solamente en términos demográficos. Es que solamente hay que analizar y darse una vuelta por los colegios de primaria, de secundaria, incluso en las aulas universitarias y en los institutos, y entenderás la realidad demográfica de esos lugares. Es la nueva Canaria, la Canaria más dinámica, pero la Canaria más empobrecida, es la Canaria con más falta de todo, ¿no? Y es la Canaria donde ahora mismo hay hambre, mucha hambre, ¿no? Y luego, eso sería la segunda Canaria. La tercera Canaria, pues el lugar tradicional urbano de Santa Cruz de la Laguna y de Las Palmas, que crecieron al calor después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española en Canarias, que crecieron al calor de lo que fueron las migraciones interiores, la gente de La Palma, La Gomera y el Hierro, que se vinieron a Santa Cruz de la Laguna, y la gente de Lanzarote y Fuerteventura, que se fueron a Gran Canaria. Y luego está esa Canarias, pues digamos, que huye, que se va a zonas de medianías, que vive en viviendas aisladas, que pues la gente que se va de Santa Cruz de la Laguna hacia allá, que provocan un caos
circulatorio tremendo porque son la gente que trabaja sobre todo en la administración pública, profesiones liberales, y en el caso de Las Palmas, pues la gente que se va a un poco al norte de Las Palmas y sobre todo a la zona de Tafira, Santa Brígida, que también provocan el caos porque pues trabajan, son profesionales liberales, trabajan en sanidad, en educación, en la administración pública, y quieren llegar entre las 5 y las 9 de la mañana al mismo sitio, y se provoca ese caos circulatorio que observamos cada día en las entradas de Las Palmas y en las entradas de Santa Cruz de la Laguna, ¿no? Esa es la realidad en estos momentos de Canarias, y eso es lo que tenemos que manejar para que todo esto no nos desborde, ¿no? Y vamos camino a la sobrecarga con respecto a la densidad de población y con respecto a los espacios naturales protegidos, que cada vez están menos protegidos de ese crecimiento demográfico y cada vez consume más territorio, y por último ya para más Henry con la excusita de que no, que es por ecología. ¿Cree usted o mejor dicho, qué cree usted que haría falta para que en Canarias, para que el grueso de la población canaria, la cuestión energética fuera una prioridad? ¿Cuál fue el éxito de, por ejemplo, parar el petróleo, del no a Repsol? Que la población canaria está totalmente concienciada de que eso es un sector caduco, es un sector extremadamente contaminante. ¿Qué necesitamos todos los que pertenecemos a este movimiento para parar ese proyecto? Para que realmente en Canarias la gente tome la producción energética como algo básico, porque nos puede costar pues muchísimo. Bueno, las luchas del pasado nos sirven solo de ejemplos, ¿no? Claro. De aprendizajes. Las luchas también contra los primeros modelos turísticos de los años 80, cuando ya empezaban a desbordarse, cuando ya Manrique en Lanzarote puso la voz de alarma en la segunda mitad de los años 80 de lo que se estaba haciendo, destruyendo y privatizando los bordes costeros. Hay que tener claro que todo eso fue armado y montado por los ayuntamientos franquistas y las comisiones provinciales de urbanismo que facilitaron la clasificación de suelo en todos los bordes costeros, ¿no? A los grandes inversores internacionales y a algunos inversores locales. Les robaron el suelo a los propietarios legítimos tradicionales, les robaron ese suelo y luego clasificaron ese suelo en manos de esas multinacionales y propietarios locales como suelos urbanizables turísticos. El caso más emblemático de todo esto, como el caso final, es lo que pasa en la playa La Tejita. La playa La Tejita es un plan que, por cierto, hoy se cumplen los 2 años de la publicación del boletín oficial de la provincia. A partir de los 2 años y que estos señores no hayan decidido ni hayan resuelto el expediente del deslinde del dominio público marítimo terrestre, es un tema peligroso. Que estén atentos la gente de Tenerife y de La Tejita, porque yo lo advertí que hoy se cumple el 13 de febrero, creo que fue la fecha publicada en el boletín oficial de la provincia. Lo que quiero decirles es que el plan parcial de La Tejita es el último eslabón para entender cómo fue todo el episodio de robo. Es un plan parcial de los años 70, ya en el final del franquismo, en el 72 o 73, y que se trataba de clasificar suelo por la cara en todos los bordes costeros, ¿no? Y le daban el beneficio a esas multinacionales, a esos propietarios, y luego esos suelos se quedaban ahí expectantes, y la administración que viene después nunca ejecutó la caducidad de esos planes parciales, nunca, y lo dejaban vivos ahí, que podían haberlo hecho. Con el tema de las renovables está pasando absolutamente lo mismo. A través del ITC se dedicaron a clasificar suelos para instalar parques eólicos y parques fotovoltaicos, y eso se lo entregaban a las multinacionales. Y la guinda del pavo de todo esto es, después el gobierno de Canarias hacía declaraciones de interés general, y eran las expropiaciones obligadas a los propietarios históricos de ese suelo. Ese es el tema clave que está pasando aquí en todo esto, ¿no? Y por eso a los viejitos, a la gente que tiene una propiedad en un suelo rústico, van y dicen, no, ha habido una declaración de interés general, no puedes oponerte, y además te vamos a pagar eso, te lo vamos a pagar a €0,5 el metro cuadrado, y aquí se va a instalar la multinacional A, B o C, y además ese suelo se lo clasificamos sobre la marcha también como suelo industrial. Un suelo rústico con valor agrario o valor paisajístico pasa inmediatamente a convertirse en un suelo industrial robado al propietario histórico. Lo recalifican. Eso es lo que están haciendo. Claro, eso es lo que están haciendo estos señores del Pacto de Progreso, los anteriores de Coalición Canaria, los anteriores del PP, todos ellos están metidos en el melón de esa corrupción y de esa mafia. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para que las luchas de ahora, la lucha del petróleo, la lucha por salvar determinadas fracciones del territorio fueran exitosas en algunos momentos? En otros momentos tampoco llegamos a tiempo de modificar el modelo de implantación turística. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Es un trabajo lento, es un trabajo de explicar detenidamente
qué es lo que está pasando con nuestro sol y con nuestro viento, con nuestro territorio. Es explicarlo detenidamente, entenderlo. Pero sepas que desde el poder político, empresarial y periodístico están utilizando toneladas de mentiras para evitar que les descubramos cómo es su modus operandi. Están utilizando toneladas y toneladas, el poder político, en el ayuntamiento, en el cabildo, los medios de comunicación. Desde el caso, por ejemplo, Televisión Española en Canarias hizo un debate el otro día, ayer o algo así, con Antonio Morales. No hay debate, ellos no quieren debatir, quieren debatir porque tienen miedo, porque saben que no tienen argumentos. Claro. Y que si les interrogamos públicamente salen como una hiena herida, ¿no? Quedan en evidencia y Claro. ahí se vio a Morales en la televisión, pues poco menos que faltó insultar a lo personal, ¿no? Que decían unos mentirosos, que si no sé qué. Balbuceando, nos dice una cosa ahora, otra después. Sí. Por eso le digo que necesitamos un trabajo largo, un trabajo persuasivo y un trabajo explicativo, y en eso estamos. Y si la sociedad canaria entiende, ellos están acelerando ahora todo el proceso de adjudicar a las multinacionales y adjudicar Chira-Soria, porque sabe que estamos en el momento más delicado de la historia humana en Canarias, porque con la situación de crisis, de pandemia, se van a aprovechar de eso. Se aprovechan, ¿no? Son verdaderos delincuentes ambientales que se aprovechan de las condiciones de debilidad para poder. Eso ya lo venían preparando en términos políticos con ese asunto de las declaraciones de interés general, ¿no? Sí, esperaban el momento idóneo. Claro, están aprovechando, es una condición, digamos, para ellos fantástica. La pandemia es fantástica para ellos porque obliga a que no podamos hacer acciones movilizadoras, potentes, fuertes, y eso es lo que les está valiendo. Y luego que tienen un aparato mediático y tienen mucho dinero público. En vez de dedicar el dinero público a tratar de disminuir las cuotas de pobreza, lo utilizan para la propaganda. Indignante. Si se esforzaran tanto en defender el territorio y a su población, pues quizás otro gallo nos cantaría. Pero es importante no ser ingenuos. Estos señores están al servicio de quienes están y punto. No seamos ingenuos, no esperemos por estos señores, esperemos por la capacidad movilizadora de la ciudadanía de Canarias, esperemos por eso nada más. Estos señores están ahí, sus instituciones están al servicio de lo que están. Exactamente, no son representatividad de nadie más allá de los intereses que usted señala. Pues nosotros desde AJUL y desde Radio Canarias Alzada estamos también en la plataforma Salvar Chira-Soria. No Chira-Soria, Salvar el Barranco de Arguineguín, mejor dicho. Le apoyo completamente en su opinión que esto realmente tiene que ser una lucha totalmente popular, que en el pasado se han frenado atropellos y podremos frenarlos, a pesar de que han utilizado pues la coyuntura en nuestra contra, y sobre todo en el nombre del colectivo y en nombre de todos los que queremos a esta tierra y a la biodiversidad, agradecer su lucha, agradecer que no se dejen amedrentar y básicamente invitarles a ustedes y a todo el mundo que nos escuche a continuar peleando por defender esta tierra tan bonita y tan maltratada. Nada, nosotros agradecemos mucho que ustedes hagan eco y que nos den voz para poder difundir lo que consideramos que son argumentos razonables y hay que parar este destrozo de la Pachamama en el caso particular de Canarias. Pues sin duda siempre contarán con nuestro apoyo, siempre tendrán en nuestro colectivo y en nuestras plataformas toda la voz y todo el respaldo que necesiten. Pedro Hernández Camacho, miembro de la plataforma No Chira-Soria, Salvar Barranco de Arguineguín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, lo agradecemos mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, pues nosotros continuamos aquí en Radio Canarias Alzada. Síganos en nuestro canal de YouTube, en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y Twitter. Un abrazo. Estás escuchando Radio Canarias Alzada. La voz de los que no se dejan escachar. El sonido de la Canaria talentosa.